¿A qué les ha sonado lo que él estaba hablando? Sí, pero desde que empezó la oración. Como, no sé, la hora de Jesús, como la comunión, podría ser por ahí. Bien, entonces el título de esta enseñanza se llama No te quedes callado, compártelo. Y nuestro pastor ha estado hablando mucho acerca de este tema, ¿sí? Incluso, como él ya lo había dicho, ha destinado tiempo de oración, ¿sí? Y también nos ha estado capacitando para evangelizar, ¿sí? Y de eso quiero hablarles hoy. Porque, o sea, cuando los pastores son como reiterativos en un tema es porque realmente, o sea, es importante y nos conviene, ¿sí? Entonces, es importante y la palabra evangelización es llevar la buena noticia, ¿sí? Las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué es tan importante? Vamos a ver. Entonces, en 1 Corintios 15, 3, 4, bueno, listo, entonces voy a leerlo. Dice, que primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias. Básicamente, evangelización habla acerca de la obra de Jesús, ¿sí? Y habla de que Él vino, Dios siendo hombre, murió y resucitó, llevando nuestros pecados, nuestras transgresiones, y cuando murió a sí mismo resucitó y ganó algo valioso que se había perdido desde el inicio. Y el pastor lo dijo clarísimo desde que en el inicio. ¿Qué restauró Cristo cuando resucitó y se sentó a la diestra del Padre? Nuestra comunión, exacto. ¿Sí? Y la palabra dice que podemos por la comunión entrar confiadamente a su presencia, ¿sí? Y, o sea, cuando la palabra dice que ahora podemos llamarlo papito, o sea, como mi padre, a mí eso, o sea, me saca como de balance porque antes era como Dios, Jehová, había una distancia, ¿sí? Pero ahorita en este nuevo pacto nosotros podemos decir Padre, o sea, papito mío. O sea, yo cada vez que le digo como papito mío, yo digo, o sea, qué privilegio, ¿sí? Amén. Entonces, y nos dio Jesús cuando resucitó el poder de llamarnos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta cuando leen la Biblia, obviamente la leemos todos, pero habla de todo apunta a una cosa. Antes, en el Antiguo Testamento, hablaban de ¿qué? De la venida de ¿quién? De Jesús, del Salvador. Y después del Nuevo Testamento, cuando Él dice que se va, pero que va a venir, y después cuando, sí, o sea, es que, y cuando ya se va y los discípulos empiezan a hablar de Jesús, hablan acerca de ¿qué? De que va a volver. Amén. Listo. También apunta a que nosotros lo conozcamos más a Él, ¿sí? Porque pues de nada sirve que Él haya venido y listo, o sea, ya vine, hice mi obra y bye bye. No, lo conozcamos más a Él. Entonces, en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay más Dios verdadero que Dios, o sea, es Jesús y nadie más, ¿sí? Y la Biblia lo está diciendo que este mundo va a pasar, todo va a pasar, esto es efímero, esto es pasajero, pero ¿qué es lo que va a permanecer? Su palabra, ¿amén? ¿Y qué queda después de todo esto? La palabra, Dios y nosotros los que lo conocimos a Él, ¿sí? Ahora que pues ya tenemos razones, ¿sí? Y que nos hemos dado cuenta de que nosotros somos privilegiados, ¿usted se quedaría sentado, callado aquí mientras otros todavía pues no tienen ese privilegio? No, ¿cierto que no? Usted no sería egoísta, ¿no? No somos egoístas. Y entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? Ya se los he dicho varias veces, pero las buenas, de que nosotros tenemos ese deber de contarlas, ¿sí? Porque Jesús es el boom de esta era, es el boom de la historia, ¿sí?
Entonces le voy a dar 3 razones para evangelizar. ¿Sí? Entonces, el primero es que es un mandato. Entonces, Mateo 28, 18, 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces quiero resaltar la palabra mandato, porque la palabra mandato no da como tregua a negociar, ¿sí? No es como esto pues 50-50, ¿cómo vamos ahí? No, él lo dijo y nosotros ¿qué hacemos? Obedecemos. Exacto. Sí. Entonces, potestad es poder, autoridad y señorío, ¿sí? Y ahí dice discípulos, y Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿sí? Y usted podrá decir, no, Yaritza, pero es que es un libro que se inventó, no sé, que se creó hace 2000 años, que se escribió, pero pues si Jesús está vigente hoy, la palabra está vigente hoy también. Y entonces nosotros venimos a ser esos discípulos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Más seguidores de Jesús, que bautizamos y que enseñamos estas cosas, ¿sí? ¿Y qué tenemos a cambio? Que Él estará con nosotros hasta el final de los días, ¿sí? Y me gusta que Josué 1:5 dice que la presencia de Dios va con nosotros, ¿sí? Y yo me ponía a pensar que yo decía como, Señor, mándame a donde tú quieras, pero no me dejes sola. Y el Señor se lo tomó muy a pecho porque, bueno, es tu primera misión. Los pastores me decían, esta es tu primera misión, y yo, sí, sí es verdad. Y el otro año pues me voy un poco más lejos, pero el Señor está muy atento a lo que uno quiere y a la disposición que uno tiene, ¿no? De compartir su evangelio. Lo segundo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sí? Entonces, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y ustedes se acuerdan de la parábola de las 99 ovejas? ¿Sí? Amén. Y o sea, es súper extraño porque se perdió una, ¿sí? Y pues tiene 99 más, pero el Señor dice que se regocija más en la que se perdió cuando la encuentre que en las 99 restantes. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor realmente le interesan las personas, ¿sí? Él quiere que nosotros hablemos acerca de Él. Entonces las personas tienen derecho a saber la excelente noticia, ¿sí? Todo lo que tienen, o sea, porque lo que nosotros tenemos también lo tienen ellos, o sea, está a disposición de ellos. Y nosotros tenemos el deber de hacérselo saber. Y 1 Corintios 9:16 lo está diciendo. Porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Y me gusta esto porque una vez dice como, uff, me gané, no sé, 1000 personas. Felicítame Dios. Y Pablo está diciendo, no es para gloriarme, no es como, ay, sí, o sea, hiciste lo que tenías que hacer. O sea, no, ¿sí? Porque lo está diciendo, o sea, es un deber, ¿sí? Y las personas están como quien recibe una herencia, ¿sí? La persona que muere, pues la dejó, ¿sí? El testamento y todo eso, pero a veces hay casos en los que las personas no saben que tienen eso. Y entonces hasta que llega el abogado o el notario y les empieza a hacer saber lo que tienen, es que pues ellos pueden descubrirlo, ¿sí? Entonces nosotros somos esos abogados que están ahí enseñándoles acerca de Jesús, hablándole acerca de lo que desconocen, ¿sí? Y la única razón por la que el Padre retarda su venida es porque no todos saben acerca de Jesús, ¿sí? Muchos desconocen el amor del Padre. Y el latir de Dios son personas, ¿sí? Y el latir de nosotros debería ir compaginado al latir del corazón de Dios. Nosotros también deberíamos estar teniendo latidos de personas. ¿Amén? Y Él no hace excepciones de personas, ¿sí? O sea, antes de que usted fuera hijo de Dios, usted
La Biblia dice que era un hijo del diablo, ¿sí? O sea, no, usted no era más que las otras personas que aún desconocen de Jesús, ¿sí? Entonces no tiene por qué como gloriarse de que, ay, yo, mejor dicho, lo tengo todo, yo recibí a Jesús, porque de hecho Él nos busca a nosotros nunca lo buscamos a Él, ¿sí? Bien, bien. Entonces, las personas están, me gustaba un ejemplo que daba un pastor, y él lo decía, las personas están secuestradas, están atrapadas, ¿sí? Y ellos tienen las manos atadas y tienen una venda en los ojos, y nosotros sabemos que las tienen, nosotros sabemos acerca de ese secuestro, y nosotros somos los rescatistas, ¿sí? Pero si usted se queda callado, viene a ser como un cómplice, ¿sí? Y nosotros no somos nadie, pero absolutamente nadie, para condenar a las personas al infierno por nuestro silencio, ¿sí? Y yo quiero hacerle entender que esto no es trabajo de los pastores o de los seguidores, no. Al principio lo leímos en Mateo 28 le estaba diciendo, id por todo el mundo y hagan discípulos y prediquen y enseñen, ¿sí? Amén. Entonces, y la tercera el tercer punto, la tercera razón, es porque hace parte de la misión y la visión de esta iglesia de Nueva Vida, ¿sí? Y Habacuc 2:2 dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que corra el que la lea. O sea, y ya no estamos en tiempo como para, o sea, ni siquiera de arrastrarnos como, ay, sí, tengo mucha pereza o, no sé, me cuesta dejar como mis comodidades ni nada por el estilo. No estamos ni en tiempos de gatear, ni de cojear, ni de caminar, porque ¿qué dice la Biblia? Que los tiempos son malos, o sea, ya, y que cada vez son más cortos, ¿sí? Y estamos en los últimos tiempos, entonces como más razón para correr, ¿sí? Entonces nosotros arrebatamos almas del infierno, ¿sí? Y los pastores han sido establecidos como una autoridad, ¿sí? Y sin el deseo de ellos, en el corazón de ellos está el deseo de evangelizar, de que nosotros ganemos más almas, pues también en nuestro corazón debería estar ese mismo deseo, ¿sí? Porque nos sometemos a ellos, a su autoridad, ¿sí? Y no espere a que las personas le digan lo que tienen que hacer. No espere que nuestros pastores le digan como que, oye, tú por qué estás como tan callado, por qué no has hablado acerca de Jesús, ¿sí? Porque Dios no solo fue Dios diciendo, pues yo los amo, pero pues vean a ver cómo se defienden. Jesús no solo fue Jesús diciendo como, bueno, yo hasta aquí llegué, vine, les hice saber acerca de mí, pero ya me voy, ¿sí? Entonces usted no solo sea un cristiano de que, pues yo voy a la iglesia y me alimento y listo, ¿sí? O sea, usted también tiene esta responsabilidad de predicar y demostrar amor, ¿sí? Porque esto es una muestra, de hecho es la muestra de amor más grande del mundo, o sea, de la historia, del universo entero, ¿sí? Que usted le pueda mostrar a otros que hay salvación, que no están condenados, ¿sí? Y entonces, hay cosas importantes a tener en claro al momento de predicar. La primera es que el Espíritu Santo es el que persuade, ¿sí? Y 1 Corintios, todo el capítulo 2, Pablo está hablando y está diciendo que, o sea, Pablo fue casi que el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Casi que lo escribió completo el hombre, pero él está diciendo que vino a ellos con temor y temblor, ¿sí? Y no con palabra de hombres ni palabra persuasiva. Entonces, 1 Corintios 2, 4, 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, Pablo plantó, Apolo regó, pero el Señor es el que da el crecimiento. Y nosotros no podemos jugar a ser Dios. Si nosotros no tenemos esa capacidad, por más que seamos hijos de Él, no tenemos esa capacidad,
¿sí? Y obvio, usted va y les predica y hace parte de su trabajo, pero el Señor es el que le revela a esas personas que Él es el Salvador, que Él es el único camino que hay, que Él es la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos esto como, es que yo lo puedo hacer, nos va a quedar grande, y créame que nadie nos va a escuchar, ¿sí? Si nosotros vamos en nuestras propias fuerzas, pues esto va a ser un desastre. Ahí el pastor alemán dice que cuando realmente el hombre cree que puede hacerlo, o sea, por sí mismo, él dice es un desastre. O sea, ustedes realmente es como, wow. Y bueno, y lo segundo es que no nos avergonzamos del Evangelio, ¿sí? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Y Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a mí, o sea, esto me parece muy impactante porque yo me acuerdo muchísimo, hace pues ya como unos 3 años, Omar Eduardo dio un ejemplo en medio de una predicación y básicamente era como una persona viniendo hacia Dios, él hacia de Dios, y cuando la persona venía lo que hacía era voltearse, darle la espalda. ¿Por qué? Porque lo había negado, ¿sí? Y o sea, usted no va a reconocer a alguien que no lo quiere, ¿sí? Y obviamente usted lo va a querer ayudar, pero a veces hay personas que no quieren ser ayudadas, ¿sí? Yo le predicaba a una persona, bueno, estaba como muy ansiosa de conocer de la Biblia, pero al mismo tiempo era como conocimiento, y a veces, y yo veía en él, o sea, una mentalidad de condenación tan grande, y yo decía, o sea, realmente, ¿qué está pasando en el mundo, no? O sea, porque de otro, o sea, él camina muchísimo en las calles y todo eso, alguien se hubiera acercado y le hubiera predicado, ¿sí? Pero imagínese que, no sé, tal vez esa persona pasó por su lado y usted porque se quedó callado, él nunca conoció, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces Dios nos escogió para el trabajo más importante de la historia, ¿sí? Nosotros somos utensilios, somos esas vasijas que el Padre quiere usar, llenar. Y Jeremías 29 dice que él no podía contener lo que, o sea, él no podía abstenerse de decir Jesús viene pronto, o no podía abstenerse de hablar acerca de la venida de Jesús, ¿sí? Porque él decía que era como fuego ardiendo en sus huesos. Eso debería ser el evangelio para nosotros. Amén. Que no, o sea, que si nos quedamos callados explotamos por causa de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros no nos debemos esconder más, porque el diablo no está jugando a ser diablo, ¿sí? Él no está diciendo como, ay, bueno, pues ella no habla hoy, entonces pues démosle otra oportunidad más para que hable de Jesús y me robe el alma que yo quiero para el infierno. No, o sea, nada que ver. Él realmente, o sea, está ahí como pendiente, ¿no? Y la palabra dice que está como un león rugiendo ahí, viendo a quién se puede devorar o sea, se puede hasta devorar a alguien de nuestra familia porque nunca le predicamos acerca de Jesús, ¿sí? Entonces, pastor. Resumen, listo, ok. Entonces, bueno, vamos a recapitular, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante predicar acerca de Jesús. Es un mandato. Bien, pero antes de eso, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? O sea, ¿qué hizo Jesús? A restaurar la comunión, ¿sí? ¿Y solo es para nosotros? Para todos, ¿sí? Ahora sí, la razón es un mandato, ¿sí? Entonces, ¿tenemos derecho a negociar? Nada, o sea, ni siquiera en punto, ni siquiera la coma. Y a mí me gusta negociar, yo soy como, ay.
De hecho, yo negocio a veces hasta el tiempo de oración, amigos, pero no lo hagan, no lo hagan porque realmente la oración es poderosa. Lo segundo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, en el corazón del Padre laten personas. Nosotros llegamos a latir en el corazón de él, aún seguimos latiendo, sí, pero obviamente él está como, bueno, tú ya eres maduro, tú ya estás creciendo, entonces sigue otra, él le va dando paso a otra y a otra y a otra, ¿sí? Lo tercero, hace parte de la misión y la visión. Amén. Y las cosas importantes que hay que tener en cuenta. El Espíritu Santo es el que persuade. Y no nos avergonzamos. Y realmente el Señor ama a todo el mundo. O sea, Él no discrimina a nadie ni por su color, ni por su clase social, ni por su clase, no sé, étnica o porque no tenga estudios, ¿sí? Porque, o sea, hasta esa persona que usted ve en la calle, Jesús vino a pagar por ella también, ¿sí? Y a veces, no sé, no pueden tener como la mejor presentación o usted dirá como no sé, pues sí ese, por ese vino también el Padre, ¿sí? Y cuando estábamos en Igleco, nosotros nos contaron un testimonio de una persona, de un líder de jóvenes, y básicamente este líder tenía un evento muy grande de jóvenes, ¿sí? Y en el momento de iniciarlo, la alabanza no funcionaba, sí, no fluía, no había un cable que no daba sonido. Y entonces este líder ya estaba frustrado y el Señor dijo como que, Dios, tú no quieres que se predique a los jóvenes. Y entonces este hombre se fue. Y después del evento iban a dar como un refrigerio, iban a dar como hot dogs o algo así, perritos calientes. Y entonces, paralelo a eso, había una persona, creo que era un joven, que él dijo antes de que cuando empezara el evento, él se iba a suicidar ahí enfrente de todos. ¿Sí? Y este hombre sale y tiene mucha hambre, el líder del evento, sale y se va a comprar una hamburguesa así, combo completo y todo eso. Y entonces, después obviamente el que se iba a suicidar quedó frustrado porque pues no empezó el evento, él no se podía tirar, entonces estaba frustrado, o sea, imagínense, estaba enojado porque no se podía morir. Y él le dijo, Señor, le dijo Dios, si tú existes, manda a alguien a que me predique. Y yo no quiero ni un perrito caliente de esos. Dijo, no, yo quiero una hamburguesa con el combo. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, los planes de Dios son perfectos. El líder, el que iba a predicar y todo le salió así mal, pasa delante de esta persona, ¿sí? Y se detiene y entonces le empieza a predicar. O sea, él tuvo ese deseo de predicarle y entonces le dijo, no, pues yo tengo mucha hambre, y entonces el líder también tenía mucha hambre y quedó viendo la hamburguesa y le dijo, pues téngase la regalo, o sea, ¿sí? Entonces, Dios no tiene acepción de personas, ¿sí? Él está dispuesto para todos y para todo. Amén. Y pues ya, también pues quería animarlos a los tiempos de oración. Realmente es gratificante, uno sale de aquí renovado, o sea, levantarse temprano no es bonito. A mí me gusta dormir, yo amo dormir en las mañanas, pero también yo sacrifico mi carne, como el pastor lo estaba diciendo, ¿sí? Pero realmente aquí se está dando a luz, ¿sí? Como el pastor, usted viene aquí a parir, y a parir de la buena forma, porque realmente está dando a luz a personas, ¿sí? Y al plan que tiene Dios para esta iglesia, para esta generación, para estos tiempos, ¿sí? Entonces yo los quiero animar a que no lo desaproveche, realmente es una oportunidad, ¿sí? La palabra dice que lo busquemos ahora que Él está como cerca a nosotros, ¿sí? Que lo aprovechemos, que tengamos, o sea, esa comunión con Él. Después ya no hay después, ¿sí? Después ya no queda nada, realmente después viene el lamento y el lloro, ¿sí? Entonces, no se quede callado, compártalo, ¿sí?
Usted no sabe realmente quién lo pueda estar necesitando. Y Pastor Omar también me animaba y decía, realmente hay personas que no quieren escuchar, ¿sí? Hay personas que realmente pues dicen, yo no necesito de Jesús. Y el hermano Kenneth Hagin da uno de sus testimonios en un libro que él escribió, creo que es La Iglesia Triunfante, y él habla acerca de una pastora, imagínense, una pastora, que lentamente se fue alejando del ministerio, ¿sí? Y entonces el hermano Hagin estaba orando por ella, hasta que él tiene una visión, una visión de Jesús, y le dice que deje de orar por ella. Entonces obviamente él queda como choqueado, pero Señor, tú quieres a las personas, tú las amas, y él le está diciendo, entonces el hermano Kenneth Hagin le dice, muéstrame en dónde dice tu palabra, que deje de orar por ella, y entonces yo lo hago. Y entonces él lo lleva a los versículos, y cuando él ve en la visión el por qué dejar de orar por ella, y es porque cuando se le presenta de nuevo la oportunidad de volver a restablecer la comunión con Dios, con Jesús, ella dice que no quiere, que no cree en Jesús. Ya, o sea, imagínese después de tantos años de servicio, de ser usada por Dios, ella dice realmente como, no, eso, una pérdida de tiempo, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con personas así, ¿sí? Personas que realmente no quieren escuchar, tienen comezón de oír, ¿sí? Y sencillamente por moda o porque tienen argumentos en su cabeza, porque, no sé, creen que son el Dios de este mundo, ¿sí? Que ellos son su propio Dios, y nosotros no tenemos por qué sentirnos mal al respecto, porque pues no nos están rechazando a nosotros, sino a Jesús, ¿sí? Entonces cuando usted vaya y predique y evangelice, pues si lo hicieron, si reconocieron a Jesús, pues súper bien, lo trae a la iglesia y todo eso, y el pastor va a estar ahí sobre ellos, pero y si no, pues nada, o sea, no podemos hacer nada, ¿sí? Pues dale la tarjetica y pues si algún día, ¿sí? Porque me pasó, yo estaba evangelizando con un grupo y yo como señora pues me regala un poco de su tiempo, y ella como que, ay, no, yo estoy viéndome la novela, y yo, era sábado, los sábados no dan novelas, amigos. Sí, y hay personas así, o sea, hay personas que pues viven en su vida y viven apresurados con las cosas de este tiempo, de este mundo, pero sabiendo que pues todo va a pasar, ¿sí? Todo va a pasar. Entonces, ya, pastor, gracias. Excelente enseñanza, bueno, gloria a Dios. Y algo que dijo Yari, que la mejor forma de mostrar el amor a otra persona es ¿qué? Evangelizando, ¿cierto? Pero si usted quiere mostrar a alguien que usted odia, no le predique, porque se va para el infierno. ¿Cuál es la mejor forma de mostrarle odio a una persona? No le predique, no le predique, no le predique. Pero sí, odio, no le predique, porque ¿para dónde va? Para el infierno. Pero obviamente esa no es nuestra naturaleza, nosotros tenemos una naturaleza de amor. Así que cuando no le estamos predicando a alguien, estamos es como andando ¿en qué? En la carne. ¿Sí? Así que esto es una buena palabra, ¿cierto? Que nos anima a predicar a otros. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está tocando por un lado y por el otro. A ver si nos ponemos las pilas. Entonces, seamos diligentes, no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu Espíritu, gracias, Rey, porque Iglesia Nueva Vida es una iglesia que se despierta en tu justicia y como hablamos, Señor, hace las cosas que a ti te agradan, Señor. No empezamos a dar excusas, no empezamos a decir y a colocar otros argumentos, porque nos hacemos es como, creamos fortalezas allí y nos hacemos es orgullosos y nuestro corazón se pone duro a tu palabra, Señor. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, seamos sensibles a esa guianza, seamos sensibles a lo que tú nos estás animando, prediquemos esta palabra.